Ciencias de la Naturaleza y Lenguas Modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Saludos queridos y queridas estudiantes. Continuamos con mucha motivación aprendiendo desde casa, preservando la salud. El día de hoy vamos a trabajar los textos narrativos y sus elementos básicos. También conoceremos la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. El texto instructivo es nuestro tema central. Por ello hemos considerado de importancia conocer los aspectos básicos para realizar un análisis textual, considerando como referencia el diario de Ana Frank para conocer el confinamiento en tiempos difíciles. El confinamiento es una realidad que nos ha tocado vivir a todos, limitando nuestra salida de casa para preservar la salud. En grados anteriores hemos escuchado hablar de Ana Frank. Fue una adolescente de origen judío que, igual que ustedes, estuvo en confinamiento por mucho tiempo, causado por la situación que vivían los judíos en Alemania. Ella y su familia se ocultaron de los nazis en el anexo de una casa en la ciudad de Ámsterdam. En ese confinamiento tuvo la oportunidad de escribir un diario. En este plasmaba todo lo que en ese lugar ocurría y la situación política de entonces. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Quiero que me acompañen a conocer el diario de Ana Frank y juntos leer un fragmento del mismo. Recuerden que Ana Frank fue una adolescente igual que todos ustedes que se encuentran en sus casas. Querida Kitty, las personas que viven escondidas pasan por experiencias curiosas. Figúrate que no tenemos bañera y que nos lavamos en recipientes de madera. Y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir en todo el piso inferior, los 7 aprovechamos esta ventaja por turno. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos se han mostrado más pudorosos. Cada miembro de la familia se reserva un rincón personal a guisa de cuarto de baño. Peter se da el suyo en la cocina, a pesar de la puerta vidriera. Cuando piensa bañarse, anuncia durante media hora que no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Damme se toma el suyo en la alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua al tercer piso. La señora Van Damme simplemente no se baña por el momento. Está esperando hallar el lugar más adecuado. Papá ha elegido la oficina privada como un cuarto de baño y mamá la cocina detrás de la pantalla de la estufa. Margot y yo nos hemos reservado la oficina de delante. Se bajan las cortinas todos los sábados por la tarde. La que aguarda su turno espía por la estrecha rendija a las extrañas personas que pasan por la calle. Desde la semana última, mi cuarto de baño dejó de agradarme y me puse pues a buscar una instalación más cómoda. Peter me dio una buena idea: colocar la tina en el espacio WC de la oficina. Allí puedo sentarme hasta encender la luz, cerrar la puerta con llave, hacer correr el agua sucia sin ayuda de terceros, y estoy al abrigo de miradas indiscretas. El domingo utilicé por primera vez mi nuevo cuarto de baño y resulta cómico decirlo,
lo juzgo el más práctico de todos. Desde que nos mudamos al anexo, papá y yo procuramos un orinal improvisado a falta de uno verdadero, sacrificando por ello 2 grandes frascos de conserva de vidrio. Durante los trabajos, pusimos y utilizamos los recipientes en la alcoba. Con todo eso, me antojaba menos horrible que permanecer encerrada en una habitación inmóvil, en una silla, sin poder hablar durante todo el día. No puedes imaginar el suplicio de la señora Cuá Cuá. Ya durante las horas de trabajo, no hacemos más que cuchichear, pero no hablar en lo absoluto, y no moverse es 100 veces más horrible. Después de 3 días de este régimen, me sentí entumecida y tenía el trasero duro y adolorido. Afortunadamente, unos ejercicios físicos antes de acostarme me procuraron un cierto alivio. Tuya, Ana, jueves 10 de octubre de 1942. ¿Sabías que el diario de Ana Frank fue escrito originalmente en holandés, ha sido traducido a decenas de idiomas y es considerado como uno de los documentos claves de la época nazi? ¿Sabías que Ana estuvo escondida 2 años y que hubiese cumplido el 12 de junio de 2020 91 años de edad? ¿A qué tipo de texto consideras que pertenece el diario de Ana Frank? ¡Excelente! A los textos narrativos. Ahora vamos a conocer un poco más de esta tipología textual. El texto narrativo, estructura y elementos. El texto narrativo es un tipo de texto que se caracteriza porque en él se cuenta una serie de hechos o acontecimientos, los cuales pueden ser reales o ficticios. Estos hechos son protagonizados por personajes y ocurren en un lugar y tiempo determinado. Todo hecho narrativo se basa en la acción, la cual se va desarrollando conforme se relata la historia. Algunos de los ejemplos conocidos de textos narrativos son los cuentos, las novelas, las crónicas, las biografías, los diarios, entre otros. Generalmente los textos narrativos siguen una estructura fija en 3 partes. El planteamiento, donde se describe la historia narrada, el nudo, donde se complica dicha historia, y el desenlace, donde termina la misma. Los elementos son la ambientación, que incluye el tiempo y el lugar. El tiempo es donde ocurre la acción, que puede ser presente, pasado o futuro. Este puede ser lineal, es decir, según un orden cronológico, o todo lo contrario, tratarse de un texto narrativo en el que se intercalen fragmentos que correspondan a distintos tiempos, y el lugar, por supuesto, son los distintos escenarios en los que se lleva a cabo la acción principal de la narración. Un texto narrativo puede tener un único espacio o muchos espacios que pueden ser variados dependiendo del tipo de acción que se cuente y de los acontecimientos que les pasen a los personajes. El narrador es quien cuenta la historia de todos los personajes que aparecen en la narración. Por ende, es el más importante. Primera persona es el narrador protagonista, relata de forma autobiográfica. El narrador en segunda persona
Este tipo de narrador da la impresión de dar instrucciones al personaje mientras narra los hechos que van ocurriendo. Narrador omnisciente, conoce todo el contenido, sabe lo que piensan los personajes, redacta en tercera persona, él, ella. Narrador testigo, solo menciona lo que dice o hacen los personajes, narra en tercera persona, él, ella. En una historia narrada se destacan diferentes tipos de personajes principales, aquel o aquellos que destacan sobre los demás. Protagonista, en torno a él o ella gira el relato, necesariamente ha de destacar por encima de todos. Antagonista, se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella. Secundarios, aquellos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio, sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance. Fugaces, aquellos que aparecen en algún episodio con una función poco importante y desaparecen en los restantes. Como escucharon, los diarios forman parte de los textos narrativos, pero es importante saber una diferencia entre un diario periodístico y un diario personal. El diario periodístico es aquel que sigue una secuencia de acontecimientos en un orden cronológico, como por ejemplo los periódicos que se publican a diario. El diario personal es aquel que escribe la persona, donde plasma sus ideas, pensamientos, vivencias, reflexiones, que en un orden siguen una secuencia. Es un subgénero de la autobiografía. Ahora vamos a recordar la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. El texto instructivo nos da las instrucciones paso a paso para elaborar o llevar a cabo determinados procedimientos, como hacer una receta o armar un videojuego, mientras que un texto narrativo se encarga de narrar hechos o acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios. Es importante que partiendo de un texto podamos analizar y hacer diferencias entre un contenido y otro según la tipología textual. ¿Sabes qué es analizar un texto? Es el proceso de deducir significado a partir del contenido de un texto. Además, consiste en desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar el sentido de la intención del que escribe. Al analizar un texto, se debe buscar el esclarecimiento de su estructura, el sentido y la finalidad que persigue. Vamos a ver y escuchar la siguiente información que les servirá para conocer más del análisis de un texto narrativo y de cualquier tipología. Cuando leemos o redactamos, podemos darnos cuenta de que algunos textos tienen una mayor claridad o son más correctos que otros, aunque muchas veces no sabemos el por qué. Para entenderlo, necesitamos determinar cuáles son los elementos que constituyen un texto a fin de analizarlo por partes e identificar aquello que hace correcto e incorrecto una redacción. Lo primero que debemos saber es que todos los textos, desde una oración hasta un libro completo, tienen dos elementos: ciertas características internas o fondo y características externas que se denominan forma. El fondo o contenido, lo que se dice, el tema y su intención comunicativa, es lo que el autor quiere compartir con el lector. Incluye todo aquello que queremos decir: ideas, conceptos, sentimientos, percepciones, entre otras cosas. Forma o estructura. Como se dice, estructura del tema de acuerdo con las características de un género específico, las marcas gráficas o elementos visuales que se utilizan para organizar, clasificar y jerarquizar la información de un texto,
como subrayados, tipos de letras, entre otras. Ahora vamos a pasar a dar un ejemplo sencillo de lo que sería el fondo y la forma. Aquí tenemos un poco de agua, la vamos a vertir en esta copa. El contenido que está vertido en la copa es el agua, por ende es el fondo. Y la copa de cristal sería la forma. Igualmente, así de sencillo es. Todos los textos tienen forma y fondo. En el texto del diario de Ana Frank podemos decir que el fondo es el mensaje que quiere transmitir Ana Frank. Ese tema de encierro que tuvo que vivir con su familia por tiempo prolongado, huyendo de los alemanes que se encargaban de intimidar a los judíos en ese momento. Y la forma sería la manera en que redacta Ana Frank ese diario. Las terminologías que utiliza, las figuras literarias, los márgenes para escribir, todo eso forma parte del decorado, de la estructura que quiere representar la escritora en su texto. Ahora vamos a socializar un poco del contenido del día de hoy a través del análisis del fragmento del texto de Ana Frank. Vamos a hacer 5 preguntas básicas. ¿Qué tipo de narrador es el que aparece en el fragmento del diario de Ana Frank? A. Narrador protagonista. B. Narrador secundario. C. Narrador antagonista. ¡Excelente! Es el narrador protagonista, porque es él, en este caso ella, quien narra su propia historia. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los personajes secundarios de la historia que se relata? A. Peter y el señor Van Damme. B. Ana Frank y su hermana Margot. C. Peter, el señor y la señora Van Damme, padres de Ana y su hermana Margot. La opción correcta es la C. Están incluidos Peter, el señor y la señora Van Damme, los padres de Ana, y Margot, su hermana. Pregunta número 3. ¿A qué tipo de texto pertenece el diario de Ana Frank? A. Informativo. B. Narrativo. C. Argumentativo. La respuesta correcta es al texto narrativo. La pregunta número 4. ¿En qué espacio se desarrollan los hechos narrados? A. En el anexo de una casa. B. En una casa grande con un jardín. C. En una iglesia. Los hechos de esta historia son narrados en el anexo de una casa. Recuerden que Ana se encontraba refugiada escondiéndose de los nazis. Pregunta número 5. ¿Qué semejanza y diferencia guarda lo vivido por Ana y ustedes en este tiempo de pandemia? Ahora vamos a comparar las emociones, sensaciones, elementos y pensamientos, semejanzas y diferencias. Emociones, sensaciones y elementos y pensamientos del encierro de Ana Frank y su familia. La semejanza. Ana Frank y su familia, igual que ustedes y su familia, estuvieron en un largo tiempo de encierro a causa de una situación que ponía en riesgo su vida, el encierro tuyo y el de tu familia. La diferencia. Ana Frank y su familia estaban encerrados a causa del régimen de los nazis que perseguía a los judíos en Alemania en ese entonces, para asesinarlos o llevarlos a campos de concentración, sometiéndolos a un fuerte trabajo sin la debida alimentación. Lamentablemente, Ana murió en uno de esos lugares en 1945 debido al tifus, con tan solo 16 años. El encierro tuyo y el de tu familia, pues es un encierro
a causa de una pandemia, el COVID-19, que es un virus con un alto nivel de contagio y ha causado la muerte de muchas personas alrededor del mundo. Les invito a todos y todas a ver la película de Ana Frank junto a su familia y les va a servir para entender su situación actual. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con mis estudiantes hace un tiempo atrás y fue de mucho autoaprendizaje y reflexión para todos y todas. Quiero que sigan conociendo acerca de un diario y su función. Además, que puedan comenzar a escribir su diario personal, plasmando su estado emocional, pensamientos, entre otros aspectos. Pueden pedir la ayuda de su maestro o maestra o algún familiar. ¿Sabías que la palabra diario, del latín diarium, la palabra diario hace referencia a aquello que es correspondiente a todos los días? Por ejemplo, la actividad física diaria es recomendable para la salud. No es bueno comer hamburguesas a diario. Por otra parte, un diario es un periódico que se publica todos los días. Se trata de una publicación impresa que presenta noticias y cuyas funciones principales son informar, formar y entretener. ¿Qué aprendimos hoy y para qué nos va a servir lo aprendido? Aprendimos qué es un diario reflexivo y su utilidad. Conocimos un poco de la historia de Ana Frank a través de su diario, qué es un texto narrativo, sus elementos y el análisis de texto, la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. Recuerden que es nuestro gran tema, el texto instructivo. Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los demás. Ana Frank. Les deseo un feliz resto del día a todos y todas. Nos reencontramos en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones.